Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Estamos en la serie La palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Tomo. Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Semana 2. La palabra de vida y la comunión de vida. 1 Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Día lunes. Amén, queridos hermanos. Podemos empezar disfrutando el versículo que se encuentra en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Oh Señor Jesús, tú eres, Señor, el principio, Señor. Tú eres lo primero, Señor. Oh Señor Jesús, tú eres el verbo de vida, Señor. Amén. Amén. El título de hoy es El Dios invisible se volvió accesible al hombre. En el mensaje de esta semana, cuyo título es La palabra de vida y la comunión de vida, veremos cuán profundo es el significado de las expresiones la palabra de vida y la comunión de vida. También entenderemos que el Dios invisible e inaccesible quiere entregar su vida al hombre. ¿Y por qué es importante creer en la palabra de Dios y no analizarla desde el punto de vista de la lógica humana? Asimismo, aprenderemos cuál es la diferencia entre el Señor Jesús como la sabiduría de Dios y como el poder de Dios, y cómo esto se aplica a nosotros y a su plan. Finalmente, reconoceremos que la vida y la edificación se producen únicamente por la palabra que viene de Dios, y no por hermosas palabras, buenos sermones o mensajes bien elaborados. El apóstol Juan comienza su evangelio diciendo: En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. El principio mencionado aquí se refiere a la eternidad antes de la creación. Ya al comienzo de su primera epístola, cuando dice lo que era desde el principio, capítulo 1, versículo 1, Juan se refiere al principio de la creación. Esto nos indica que la primera epístola de Juan es una continuación de su evangelio. Amén. En su evangelio, Juan revela que el hombre puede recibir la vida de Dios, la vida eterna, al creer en Jesús, el enviado de Dios, que es la propia palabra de Dios. En su primera epístola, Juan revela que aquellos que por la fe en la palabra ya han recibido la vida de Dios, son insertados en la comunión divina para la edificación del cuerpo de Cristo. Así comienza la primera epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Por la revelación de la Biblia, vemos que Dios, el creador del universo entero, desea dar su vida al hombre, a quien creó para sojuzgar y gobernar la tierra. Este gobierno, sin embargo, no debe ser ejercido por la propia capacidad humana, sino por la vida de Dios dentro de él, capacitándolo para cumplir la voluntad divina. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre. Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás ni puede verlo, porque Él habita en luz inaccesible y es eterno e inmortal. Juan capítulo 1, versículo 18, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, capítulo 6, versículo 16. Pero Él desea dar su vida eterna al hombre. ¿De qué manera, entonces, el hombre, creado como receptor de la vida divina, tendría acceso a Dios y a su vida? Dios es único y al mismo tiempo es triuno.
es Padre, Hijo y Espíritu. El Padre habita en luz inaccesible, pero para ser accesible a nosotros, envió a su Hijo a la tierra como hombre para concedernos su vida. Jesucristo es el Hijo de Dios, la palabra misma, y como tal se volvió accesible a la humanidad. Al creer en Él, al creer en su palabra, recibimos la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo representa la esencia del Evangelio de Juan. Amén. El Dios invisible envió a su Hijo como hombre para morir por nosotros. Después de su muerte, el Padre lo resucitó y regresó a nosotros como el Espíritu de verdad, el otro Consolador, capaz de entrar en todo aquel que cree en Él. Hoy solo necesitamos predicar el Evangelio para que las personas, al creer en la palabra anunciada, nazcan de Dios. Este es el gran milagro de la vida. Amén. El apóstol Pablo dijo a los Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Al creer en Jesús y oír la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación que nos fue predicado, recibimos la vida eterna con el sello del Espíritu Santo, y así nos convertimos en hijos de Dios. Amén. El Dios invisible, inalcanzable, intangible, que habita en luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto jamás, envió a su Hijo al mundo como un hombre, porque Juan y los demás apóstoles lo vieron, contemplaron y tocaron como la palabra de vida. 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Contemplar no es solo ver, sino mirar con un propósito. Los discípulos contemplaban constantemente a Jesús, su persona, su vida, cada palabra que salía de su boca, cada actitud, contemplaban la misma palabra de vida. Juan dice además: y palparon nuestras manos. 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Es decir, esa vida totalmente abstracta, imperceptible, inalcanzable, un día se hizo concreta y visible en Jesús. El hombre Jesús vivió en la tierra y los que estaban con él vieron, contemplaron y hasta pudieron tocar el verbo de vida. A menudo leemos este versículo de manera superficial y no nos damos cuenta de la grandeza de su significado. Que el Señor abra cada vez más nuestros ojos espirituales para percibir estas maravillas contenidas en su palabra. Amén. Amados oyentes, escriba lo que recibió en la lectura de hoy: la luz en la palabra, la dirección y la amonestación. Ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Amén, queridos oyentes. Los esperamos el día de mañana para seguir disfrutando el disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.